Esto es para las mujeres, ¿vale? Concretamente. Quiero debatir un poco de este tema. ¿Prefieres ir a la guerra en caso de ser necesario y mantener el derecho al voto o librarte de ir y no votar nunca más? Empezamos por Sabah. A ver, yo creo, personalmente, preferiría ir a la guerra y conservar mi derecho al voto, porque creo que al fin y al cabo, si no hay una guerra exterior, la hubo en su momento para conseguir ese derecho del voto. Por lo tanto, sería un poco o luchar por la patria, que a mí, por ejemplo, me representa y me supone pues el hogar y la cultura y demás, que yo considero que son importantes para mí, y luchar por mi familia al fin y al cabo, o en un futuro volver a tener que luchar por algo tan simple y básico como que se tenga una representación en algo que consiste la sociedad. Por lo cual, personalmente, 100% iría a la guerra y conservaría el voto. Vale, pues continuamos. Yo tengo una pregunta. ¿Es colectivo o es individual para mí? O sea, el derecho al voto obviamente de la mujer... Es una pregunta individual, Joana. O sea, es decir, no, si tu voto no afecta al resto de mujeres ni su decisión. Es algo personal. Imagínate, hacen un llamado hoy. Dicen, tenemos que ir a Ucrania a defender los intereses de la... No sé si quiero decirlo, ya sabéis, de la Organización Transatlántica Norte, ¿vale? Y te dicen, vamos, es inminente que vamos a tener que ir o nos van a llamar y demás. ¿Qué escoges? Pues como es individual, o sea, y yo no tengo ni idea de política, ni de votaciones, ni nada de eso, no sabría bien qué elegir, pues preferiría no ir a la guerra, porque no tengo ni idea. Si tuviera idea, pues sí que iría. Irías a la guerra ahí, a dar guerra, sí, Joana. Claro. Buah, la que liarías por ahí. Continuamos. ¿Tú qué opinas? ¿Tu hija, tú qué preferirías? A ver, yo sinceramente, yo preferiría... Al final es que lo del... Yo tengo derecho a votar y no voto, lo veo muy absurdo, más que nada cómo está la política hoy en día. Sí que considero que es algo importante para que la mujer tenga el derecho de votar y tal, pero yo prefiero... Háblale al micro. Perdona. Yo prefiero salvarme mi vida y estar en casita tranquilo. Sí, te soy totalmente O sea, que sincero. tú también renunciarías. Yo renunciaría a mi voto y me quedaría en casa. No tengo el sentimiento tampoco ese patriótico ni de defensa del país. No. Te lo prometo que no, tío. Yo me considero me considero del mundo. Me Del considero mundo. Del mundo, literal. Vale, y si llegan a tu casa, llegan aquí los tambores de guerra y tienes que defender lo que es tuyo, ¿tú no irías a aportar tu granito de arena? No sé, mientras otros hombres mueren, a mí me sentaría muy mal ver que otros hombres tienen la valentía de defender también mis intereses y yo quedarme atrás. Si estuviera preparado, si me lo dicen ahora mismo, actualmente, diría que no. Si estuviera preparado, me hacen bueno, como antiguamente que era la mili obligatoria y me preparan y me dan las aptitudes necesarias para ejercer, lo haría perfectamente. Vale. Maricel, continuamos contigo. Bueno, clásicamente era así, las mujeres no votaban porque la consecuencia de sus votos, si ellas votaban cierta cosa y eso las indicaba que tenían que ir a la guerra, no iban a ir a la guerra, entonces por eso no tenían derecho al voto. Y yo sigo con eso, no tengo interés en ir a la guerra, o sea, eso puede sonar muy como, pero no me veo en la guerra, no creo que fuera de ningún tipo de ayuda, no creo que la mayoría de las mujeres seamos muy buenas para este tipo de cosas, por muy polémico que pueda sonar eso. Creo que a los hombres se les da mucho mejor y yo, si tuviera que elegir entre dejar mi derecho al voto y no ir a la guerra, o sea, con los ojos cerrados lo dejo. Prefiero dejarle eso a los hombres. Sí, o sea, vale. O sea, yo creo que con esta respuesta se demuestra que no todas las mujeres quieren igualdad absoluta con respecto a los hombres. ¿No estáis de acuerdo? No, definitivamente, porque yo entiendo que el derecho del voto, cuando hablamos del derecho del voto, es algo que a ti se te obsequia como parte de la sociedad que eres, de indistinta manera. Es decir, no solo te afecta a nivel de, bueno, puedo votar y voy a votar a un partido y ya. Puedo votar por leyes que a mí me van a proteger y a mi familia. Entonces, muchas veces el derecho del voto no tienes por qué utilizarlo, pero eso no significa que no puedes tenerlo. Una cosa es que tú lo tengas y tengas el deber de utilizarlo, eso es una obligación. El derecho es una potestad que tú tienes en la que tú puedes decidir, pues yo quiero votar o yo no quiero votar. Entonces, el renunciar a eso implicaría el que no solo no se te escuchara a nivel individual como persona, sino que a ti y al resto de personas que forman el 50% de la sociedad tampoco. Y el 50% de la sociedad también tiene necesidades, también tiene intereses, también
aporta y necesita también ser protegido. Porque tarde o temprano, si no es una lucha externa, llegará a ser interna como lo fue en su momento para conseguir el voto. Entonces, yo personalmente considero que ir a la guerra a día de hoy no tiene por qué estar legítimamente unido al ser un hombre, sencillamente porque es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué es absurdo? A ver, yo quiero intervenir aquí. Sí, pues, no es absurdo que el hombre vaya a la guerra y la mujer se salve. De hecho, tiene todo el sentido del planeta Tierra. Si el 90% de los hombres perecen en la guerra y el 90% de las mujeres se salvan, la sociedad podría prosperar. En cambio, si el 90% de las mujeres perece, la sociedad está condenada a una muerte demográfica. Porque la mujer tiene el don de traer vida y, por tanto, siempre se la ha protegido de morir, porque tiene un mayor valor biológico. Sí, pero estamos hablando de que se les... No, a ver, punto número 1, no van a hacer una recopilación, en caso de que fueras a ir a la guerra, no van a hacer una recopilación del 100% de la sociedad. O sea, por ejemplo, hablemos de un país, para ser más concretos, de España, 100%. No se va a ir toda España a la guerra, va a haber gente, primero que todo, que tenga las aptitudes físicas y mentales para aguantar una guerra, tanto en hombres como en mujeres. Segundo, que tenga la capacidad de obedecer órdenes, tanto en hombres como en mujeres. Y tercero, que puedan suponer, o sea, es decir, que puedan trabajar en equipo y que entiendan lo que es el concepto y tengan, como bien ha dicho el compañero aquí, ese sentimiento de lucha por la patria, no contra, por la patria. Entonces, bien, no todo el mundo lo va a tener. Segundo, no va a tener las aptitudes físicas. Y tercero, hay personas que sencillamente psicológicamente no están preparadas para pasar por una guerra, por lo cual se quedarían en casa, tanto hombres como mujeres, y el bien de, o sea, es decir, la demografía de España, en este caso, por hablar de un país concreto, no se vería increíblemente afectada porque vaya a la guerra. Te quiero decir, a día de hoy, en el ejército hay soldados y mujeres soldado. Una minoría, una gran minoría. De hecho, porcentualmente es mínima. Y te voy a decir otra cosa. Las mujeres que se dedican a ser militares no desempeñan trabajos de frente de batalla, no están en operaciones especiales, no son las que están generalmente metiéndose en Irak. No. El porcentaje de hay 1, 2, 3 y son excepcionales. Claro. O sea, es una excepción. No podemos hacer un argumento en base a la excepción. No, claro, vale. ¿Puedo opinar? Sí, obviamente. Yo, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Saba. Saba. Y también hay la pregunta, en verdad no encuentro una relación directa entre no votar y renunciar al derecho de ir a la guerra. No lo veo una relación directa. Al final hay mujeres que tendrán aptitud. O sea, considero que el hombre está más preparado para la guerra, lo considero. Creo que es así. Somos físicamente más poderosos, tenemos más competitividad. Bueno, una serie de factores que nos hacen más capaces para ir a la guerra. Pero considero que habrán puestos para mujeres perfectamente asequibles. Y no creo que renunciar el derecho a voto influya en algo a la mujer ahí. Maricel, ¿le contestas tú o le contestas? Es que no se trata de eso, creo que estás malinterpretando la pregunta. Vamos a decir que tú votes todos ahora, todos los que estamos en esta mesa votemos por ciertas cosas que como consecuencia de ese voto podemos terminar en una guerra. Por eso antes las mujeres no votaban, porque las mujeres no iban a la guerra. Entonces votaban por una cosa. Si ahora tú como mujer estás votando por una cosa que te puede directamente llevar a una guerra, tú vas a querer ir a la guerra como mujer. ¿Sabes? Está diciendo que sí, pero la mayoría de las mujeres no querríamos ir directamente. Y de hecho, aquí diré lo siguiente, la mayoría de las mujeres no estamos remotamente diseñadas físicamente para ser guerreras. Vale. Y o sea, aparte, eso es una te voy a cosa contestar yo primamente también. masculina. Te voy a contestar yo también. La sociedad moderna, por desgracia, habla muchísimo de derechos. Derechos, queremos derechos, pero realmente los derechos, antaño siempre se enseñaba que un derecho conlleva una obligación. Responsabilidad. Y hoy en día se nos ha olvidado eso por completo. No, yo quiero derecho a una vivienda, perfecto, pero tú tienes la obligación de trabajar por ella. No, o sea, tú tienes el derecho a una vivienda, tú tienes el derecho al voto, pero tú tienes ciertas obligaciones para adquirir ese derecho y eso se nos ha olvidado como sociedad, por eso está estrictamente ligado. Estoy de acuerdo contigo, pero te aseguro ahora, y me apostaría todo mi dinero, que tú vas a una escuela y haces una encuesta de a qué partidos votan o cómo son las leyes o como tal, y tanto mujeres como hombres no sabrían contestar porque no hay educación política hoy en día. Entonces, no considero que haya que separar el género en este caso, sino que considero que hay que fomentar la educación política, que hay que fomentar ciertos valores. Y no creo, vuelvo a repetir, que esté directamente relacionado el no votar con el tener que ir a la guerra o no. Sí, hoy en día, antiguamente te lo puedo contar. Claro. Pero es que, ¿por qué? Porque la mujer después de la Segunda Guerra Mundial hemos entrado en un periodo de, digamos, paz, que la gente cae en el anacronismo de juzgar lo que ocurría hace mucho tiempo con la mentalidad de ahora, sin tener en cuenta las circunstancias
que las personas realmente vivían en aquella época. Eso es una tontería. Porque antaño sí que es verdad que el hombre pudo votar durante un corto periodo de tiempo, que tampoco fue tanto el tiempo que los hombres pudieron votar. Todos los hombres podían votar, las personas que tenían poder adquisitivo, que tenían poder, que tenían empresas. Realmente todos los hombres pudieron votar durante un corto periodo de tiempo más que las mujeres, única y exclusivamente porque tenían la obligación de ser llamados en caso de ir a la guerra. Y vamos a hablar claro, la guerra era la norma, no era la excepción como ahora. Sí. Pero, a ver, no creo que... A ver, yo creo que, el voto se ha reservado durante bastante tiempo, como tú bien dices, desde la antigua Grecia a gente culta, más o menos. Siempre. A gente culta, de buena familia, con buen poder adquisitivo. Es que ni siquiera, perdón, pero no es cierto. Da igual tu poder adquisitivo, tenías que pasar un examen que se llamaba la paideia y podía acceder quien fuese. Cualquier persona, da igual su extracto social, que tuviera los conocimientos necesarios. Y ojo, abogo por ese modelo. Pero la cosa es que ese modelo, o sea, es decir, el derecho al voto ha sido un privilegio que se ha ido sosteniendo a lo largo de la historia de la humanidad, ha ido fluctuando, a veces ha habido más gente que ha podido votar, otras ha habido menos. Y entonces, el caso es, si es un derecho tan valorado y tan especial que o bien tienes que pasar un examen para poder adquirir el derecho a votar y poder hacerlo, o bien tienes que pertenecer a una familia adinerada, que seas un culto, que tengas X contactos o lo que sea. Es decir, es un derecho bastante preciado a día de hoy. Entonces, repito, las mujeres no es que no pudieran votar porque si no tenían que ir a la guerra, no podían votar porque muchas veces las mujeres no se consideraban personas con un coeficiente intelectual mínimamente apto para el voto, porque se pensaba que no tenían derecho a estudios, no podían ser formadas y solo se recogía básicamente la función de una mujer hace 100 años era tener hijos, criarlos y estar en casa. Entonces, bien. ¿Qué épocas aquellas? Si nosotros tenemos, por ejemplo, damos por hecho que el derecho al voto es eso, que tienes que tener ciertos requisitos para poder acceder a ello y que la mujer no los tuviera, no porque realmente no los tuviera por naturaleza, sino porque el hombre no se los ha querido dar y no se les ha facilitado en la sociedad, pues obviamente decir que el derecho, las mujeres no votaban porque iban a la guerra es totalmente nulo. O sea, no es verdad. Es justo lo contrario. Las mujeres no votaban porque no iban a la guerra. No, pero no era un derecho reservado única y exclusivamente a las personas que fueran a la guerra. Totalmente, literalmente sí. No. Literalmente no, era un derecho que tenían las personas, los hombres, y luego pero ya... Que el sufragio universal masculino, ¿cuándo empieza? No tengo ni idea. Pues o sea, sí, debería a mediados de 1875 en algunos países, depende, más o sí, menos. Pero sí, y en algunos países, pero realmente la mujer empieza a votar a principios del siglo XXI. O sea, es que hay una diferencia de 60 años. Es muy corta la diferencia. Antes no era un sufragio universal. Pero la cosa es que la gente que votaba, o sea, los hombres que votaban, yo no me veo a un ministro de lo que fuera en aquel entonces, ni siquiera un ministro realmente, sino un conde. O sea, o un rey. El rey no iba a la guerra. O sea, o por ejemplo, en su defecto, los nobles tampoco iban a la guerra. Lo que tenían eran soldados por lo cual los cuales luchaban por ellos. Perdona, pero te voy a poner 3 casos a bote pronto de condes y duques que han ido a la guerra. Conde Duque de Alba en las guerras de Flandes. Gonzalo Fernández de Córdoba en las campañas en el sur de Italia. Sí, pero que... Y puedo seguir un largo etcétera. Perdona, te voy a decir una cosa. El hombre y el conde y el noble que no iba a la guerra no era respetado. Antaño la masculinidad estaba estrictamente ligada a tu capacidad de defender y de proteger. Decir que los reyes no iban a la guerra, Ricardo Corazón de León. Puedo seguir y seguir. O sencillamente tenías el dinero suficiente para tú tener tu propio ejército, que es en lo que se basaban para poder conquistar. Entonces, vuelvo y repito, el derecho del voto no iba ligado al ir a la guerra. Ya, pero has dicho una cosa que no es cierta. Los nobles iban a la guerra. De hecho, los nobles iban a la guerra. Los reyes también iban a la guerra. No todos los reyes iban a la guerra. Para eso tenían un ejército. Si no, el ejército no cumplía su función de defender la patria.
O sea, te quiero decir... Pero si te acabo de poner 5 ejemplos. No, y puedo sí, seguir, sí. Es que puedo seguir Si dándote quieres, ejemplos. abrimos Google y estoy segurísima de que Casi todos los hombres respetados a lo largo de la historia Sí, han ido a la guerra. Pero si tú puedes ir a la guerra, pero el ir a la guerra no implica que tú estés enfrente. Tú puedes ir a la guerra como general técnico. Tú puedes ir a la guerra para preparar lo que es la estrategia. Eso no te hace un soldado. Cuando tú te refieres a ir a la guerra, tú te refieres a estar a pie de cañón en plena batalla. No. Ah, tú puedes ir a la guerra. Escúchame, Cada Sabá. uno tiene su En la guerra cada uno tiene su función. Sí, claro, o sea, pero Hay peones, igual que en el ajedrez. Está el peón, Claro, está el rey, pero- está la torre, está el alfil. Cada uno tiene una función, Claro. cada uno depende de su importancia, de su conocimiento, de su capacidad de liderazgo, desempeña un rol u otro. Vale. Eso no quiere decir que no fuesen. Vale, Napoleón pero- Bonaparte se sabe perfectamente que estaba ahí al lado claro, dirigiendo las tropas. Sí, totalmente, De- pero vuelvo y repito, eso es De lo hecho, mismo. Voy a plantear otra pregunta. Vale. ¿Qué hombre a lo largo de la historia ha sido respetado por su debilidad y que haya rechazado, por ejemplo, por su cobardía y que haya rechazado ir a la guerra? El ejemplo de macho alfa que creo que todos conocemos se puede llamar Leónidas. Leónidas, ¿qué hizo? Se fue con 300 soldados a las Termópilas y murió y se sacrificó para que toda Grecia se uniese contra los persas. Y ha pasado a la historia por esa hazaña. Luego está la película de 300, pero que la película no es solo una película, es un hecho real. Es decir, al hombre se le respeta por ese tipo de hazañas, al hombre se le respeta por su protección y al hombre que rechaza ir a la guerra para defender a los suyos no es respetado ni valorado. De hecho, es tachado de cobarde. Vale, entonces, Soy por un ejemplo, cobarde. la gente que se Lo dedicaba... siento, Sergio, no lo decía por ti. Tú Pero lo al has dicho. final el inteligente es el cobarde, Entonces, ¿no? la gente, por ejemplo, que ha pasado a la historia única y meramente por su intelecto, a esas personas que las podríamos considerar. Porque, por ejemplo, Sócrates no ha ido a la guerra. Sócrates no, pero era un gran filósofo que de hecho... Era un pensador. Era un Sí, sabio, sí, un pero filósofo. no ha ido a la guerra, aún así. El maestro ha de Platón. pasado a la historia. Entonces, ligar a todo un género. Bueno, No, pero le ha única y dicho respeto al exclusivamente- final. O sea, hablando de Sócrates, frase de Sócrates. Pobre del hombre que no conoce su plenitud física. Vale, o sea, pobre del hombre que no conoce su plenitud física, pues nunca sabrá de lo que su cuerpo ha sido capaz. O sea, abogando porque el hombre ha de conocer su máximo potencial físico y para defender también. En Y me Grecia. gustaría no, saber, ¿eh? en No, Grecia. bueno, iba- No, De hecho, en espérate, voy a buscar la frase bien como era. Dime, sigue. De acuerdo, en Grecia, ¿vale? O sea, no voy a decir que, vamos a decir, se ha fomentado muchísimo, de forma excesiva, el deporte, tanto en hombres como en mujeres. Tanto es así que las mujeres embarazadas seguían haciendo deporte. ¿De acuerdo? Entonces, si tú me vas a dar una frase que la cual tú utilizas como hombre, pues igual que todos los dichos que nosotros tenemos a día de hoy, muchos de ellos van en género masculino, por tradición y por cultura general, ¿de acuerdo? No implica que se haya dirigido única y exclusivamente a los hombres. O sea, me estás hablando de una cultura de deporte intrínseca en lo que viene siendo Grecia. Vale, Entonces, y de guerra, aquí es la frase. Una pena que un hombre envejezca sin ver la belleza y la fuerza de la que su cuerpo es capaz. sí. Sócrates. Sí, sea, pero vuelvo y repito, se refiere a una sociedad deportista, genérica, generalmente hablando, Eso- hombres y mujeres. A ver. Bueno, esa cita no tiene que ir directamente relacionada con la guerra. Puede ser, yo qué sé, defender tu casa, defender a tu pareja de un agresor, a cualquier cosa. Vamos, capaz de ejercer la violencia. Exacto. O sea, yo no te estoy diciendo que el ser humano, por naturaleza, somos violentos. Eso está claro. Al final, cuando Es no necesario, puede... al fin y al cabo. Sí, pero yo sigo abogando en que para mí la violencia física es la derrota del intelecto. Si tú puedes dialogar, puedes llegar a una conclusión hablando y entendiendo el concepto, pues no hace falta llegar a las manos. Y considero que estamos avanzando en eso. No somos cavernícolas como antiguamente, y hoy en día tenemos la capacidad de dialogar, de entender muchísimo, de tener muchísima información y abogar por el diálogo y la inteligencia. Chavales, Sergio tiene toda la razón del mundo, hacedle caso, pero por supuesto, si intentan hablar a vuestra chica delante vuestro, es cojonudo que no intentéis dialogar con ellos e intentéis ser un hombre lo más capaz físicamente que podáis para ver si tenéis suerte y lográis salvar a vuestra chica en apuros, o si entran en vuestra casa, o si te van a robar. Es decir, es cojonudo, estoy de acuerdo y abogo por el diálogo siempre como la primera vía para solventar Exacto. los problemas. Pero cuando todo falla, es la violencia lo que dictamina quién lleva la hegemonía de la razón.